Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, sean todos ustedes bienvenidos. Una vez más es tiempo de grabar otro video para seguir meditando en la palabra. Estamos leyendo el libro de los Hechos y los estudios se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el estudio número 3 del libro de los Hechos y vamos a empezar en el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Vamos a hacer una oración para ponernos a las manos del Señor y que sea Dios quien nos hable. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida y que sigas aprendiendo cada día más. Y si eres una persona nueva, que es la primera vez que escuchas estos estudios, yo te invito a que sigas escuchándolos. En un poco tiempo más, yo creo unas 2 semanas, no sé, empezaré a subir ya las predicaciones también. Entonces deseo que Dios hable a tu vida. Vamos a ponerse en las manos de Dios a través de esta oración. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre celestial, y me humillo bajo tu poderosa mano, mi Dios. Me dispongo en este momento, Padre, a exponer tu palabra, pero no sin antes pedir tu dirección. Pedirte, Padre, que seas tú quien hables a través de mis labios, que me abras el entendimiento y me des revelación, interpretación, para poder exponer tu bendita palabra, y así cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Señor, me deposito en tus manos. Te pido por todos aquellos que están ahí enfrente de su teléfono celular, de su tableta, su televisión, donde quiera que estén, que están dispuestos a escuchar este estudio. Padre, te pido por cada uno de ellos, por mis familiares allá en Puente de Ixtla, mi primo Poncho, su familia, por todos ellos y tanta familia que tenemos ahí en Puente de Ixtla. Padre, yo te pido que no permitas que sus almas se pierdan, sino que toques su corazón, que envíes siervos con poder y autoridad en tu palabra para que ellos puedan reconocerte, Señor, y les concedas el privilegio, como un día me lo concediste a mí, de conocerte, Padre, de entender tu palabra. Ahora me deposito en tus manos y, Padre, a ti doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración hoy, mañana y siempre, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús hago llegar esta oración, esta gratitud, estas peticiones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, terminamos el estudio número 2 con el capítulo número 4 y hoy vamos a empezar el estudio número 3 y vamos a empezar en el capítulo número 5. Dice así, aquí nos está narrando el apóstol Pedro y Juan, cómo nos está narrando el médico Lucas, cómo pasaron todos los hechos. Pedro y Juan pasaron varias tribulaciones, anduvieron predicando mucho la palabra de Dios. Aquí vemos cómo en los estudios pasados, ¿verdad?, cómo sanaron a ese cojo de nacimiento y tantas cosas que hacían. Y seguimos leyendo aquí. Leímos también cómo seguían toda la iglesia, todos en un mismo sentir, y dice que nadie tenía todo para sí mismo, sino todo lo tenían en común, compartían para los necesitados. Entonces, vamos a continuar con capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, o sea, una propiedad que tenía, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que los hermanos, cuando se convertían a Cristo, lo daban todo por amor. Y a los hermanos los aprendieron a amarlos, aprendimos a amarnos cuando de verdad hemos nacido de nuevo
del Espíritu. Porque el mismo Espíritu que operó en Jesús, que lo resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu opera en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso dice allá Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 10 y 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu, si es que vive en ustedes. Bueno, carnalmente nos decimos hermanos a los que son hijos de mi madre, hijos de mi padre. Y si nomás son hijos de mi madre, son medios hermanos. Si nomás son hijos de mi padre, son medios hermanos también. Pero si son hijos de padre y madre, son mis hermanos, porque llevan mi misma sangre. Llevamos la misma sangre. Por eso somos hermanos. Venimos del mismo padre y de la misma madre. Entonces, cuando nosotros nacemos del Espíritu, nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que hace la obra, el que nos saca del mundo, de la inmundicia, y nos aparta para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, para el bien. Nos saca del mal para el bien. Eso se le llama iglesia a un grupo de personas que el Espíritu Santo los sacó del mundo. La palabra iglesia en definición quiere decir los llamados fuera. Entonces el Espíritu Santo, cuando llega a nosotros, se queda en nosotros y nos da el poder para salir de ese mundo, porque ya no soporta la persona el vivir en ese mundo, el vocabulario, el emborracharse, el hacer sus tranzas y todas esas cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está en la persona, santificándolo. ¿Qué es santificándolo? Apartándolo del mal para el servicio del bien. El que hace lo malo es del diablo, el que es del bien es de Dios. Dios es bueno. Y no puede un árbol malo dar buen fruto, ni un árbol bueno dar mal fruto. Por eso Jesús es el buen árbol. Jesús mismo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a cortar. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen árbol. Y dijo, hay otro pasaje donde dice que el buen árbol se conoce por su fruto. Entonces, para que sepan que tú de verdad eres cristiano, te van a conocer por el fruto, por el estilo de vida que llevas. Pero si todavía mientes, robas, transeas a las personas, te emborrachas, todavía vives en las cosas del mundo, simplemente no está el Espíritu Santo ahí. Simplemente te escuchaste, quizás hasta te convenció, pero nunca te convertiste. Porque el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de maldad, de todo. Y ya tú decides si te conviertes o no te conviertes. O sea, si le crees y lo sigues o no lo sigues. Y hay muchos que han sido convencidos, pero todavía nunca han sido convertidos. Y se dicen cristianos. Pero eso es mentira, no son cristianos. El verdadero cristiano es el que tiene a Cristo dentro de él. Ahí en Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9, al finalizar el verso 9. Entonces, todos los cristianos, cuando se convierten de verdad a Cristo, venimos a ser hermanos, porque circula en nosotros, está en nosotros el mismo Espíritu Santo que está en todos los demás que han nacido del Espíritu. Por eso es que somos hermanos, porque eso nos unifica, eso nos hace reconocernos.
Porque entre hermanos espirituales nos da gozo conocer hermanos que de verdad son espirituales, porque escuchas su hablar, te gozas escuchar sus anécdotas, todo. En cambio, los hermanos carnales igualmente, cuando tardas tú de que no ves a un hermano y vas y lo miras con gusto a tu hermano, tu hermana, hijos de tu padre y de tu madre. Entonces, por eso son hermanos, porque circula en ellos la misma sangre. Entonces, espiritualmente, mis hermanos cristianos no son los bautistas, metodistas, son aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo y que y para prueba, para estar seguro que sí es el Espíritu Santo en ellos, es que los saca del mundo, los saca y viven para servicio de Dios, para darle gloria a Dios, para obedecer a Dios. Ahí se distingue el cristiano, el hermano. Entonces, aquí vamos a ver esta historia, porque cuando recién se convirtieron todos ellos, dice que todos lo tenían en común. No había ningún necesitado, porque cuando había necesidad, los que tenían apoyaban a los demás, los apoyaban. Y hoy en día hay muchos que andan buscando solamente que los ayuden, pero porque ese es su estilo de vida, para saquear a las iglesias. Yo he tenido muchas experiencias, muchas anécdotas. Entonces vamos a leer aquí algo que pasó y que a Dios no se agrada cuando la persona no es sincera de verdad. Y aquí vemos un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira. Eran un matrimonio que tenían una heredad, o sea, tenían propiedad. Dice que la vendieron su heredad. Como vieron que los demás hermanos vendían y llevaban dinero, el dinero de lo que vendían lo llevaban a los pies de los apóstoles, para que ellos repartieran, vieran a dónde había la necesidad. Dice que Ananías y Zafira era un matrimonio que tenían esa heredad y la habían vendido. Esto que voy a leer a continuación me dice que no eran cristianos, que solamente eran simpatizantes, les gustaba. Como hoy en día mucha gente va a iglesias cristianas, nomás les gusta oír, pero cuando se adentran a la Escritura, el que de verdad ama a Cristo, cuando se adentra en la Escritura, entonces se da cuenta si en el lugar donde están de verdad son cristianos, o también esa persona, cuando se adentra en la Escritura, es cuando es tocada por la palabra, convencida y quebrantada, y ahí es donde él decide si se convierte o no se convierte. Porque recordemos que nosotros tenemos la decisión. El Señor nos dejó el libre albedrío, o sea, libre decisión. Él mismo dijo: he aquí yo te pongo la vida y la muerte. La vida para que vivas y la muerte para que te pierdas. Tú escoge. Y él mismo dice: yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Entonces, la decisión es de nosotros. Si la gente se pierde, no es porque Dios haya querido destruir la creación que con tanto amor nos crió. No, sino es por tu necedad, por no querer someterte a la palabra de Dios. Bueno, voy a dar lectura. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, cómo el Espíritu Santo le reveló a Pedro que este hombre no había llevado todo el dinero. Ahora, déjame explicarte algo. No porque Pedro quería que verdaderamente le llevaran todo el dinero, no.
sino aquí la acción que cometió Ananías y Zafira, porque también Zafira, la mujer, también estaba de acuerdo, porque ella sabía en cuánto habían vendido la heredad. Y nadie los estaba forzando a que lo vendieran y lo llevaran a los pies de los apóstoles para repartir a los necesitados. Nadie. Eso es movido por el Espíritu Santo a que tú lo hagas y lo haces de corazón. Pero Ananías y Zafira tenían esa heredad, la vendieron y vieron mucho dinero, quizás nunca habían tenido tanto así. Y lo que hicieron, que agarraron una parte y llevaron otra parte al templo donde estaban los apóstoles. Ahora, no había problema si él hubiera llegado y hubiera dicho, Pedro, Juan, mira, vendí una heredad, aquí traigo yo esta parte para que ayudemos a los necesitados. Hubiera estado todo perfecto. Pero el problema aquí es que él quería quedar bien, quería hacerse notar de ante todos que él llevaba el dinero de la heredad, que él vendió la heredad, vendió y ahí llevó todo para allá. Y no había llevado todo, sino llevó una parte y él dijo, en esto vendí la heredad. Y no la había vendido en eso. Y por eso aquí Pedro le pregunta, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón con esos pensamientos y los llevaste por obra tus pensamientos? ¿Por qué? Y luego le dice en el verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si tú te la hubieras quedado, la vendiste y te hubieras quedado con ella, ¿no se te quedaba a ti? Dice, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, aparentemente dirá uno, bueno, pero pues ¿cuál era el problema? Pues él llevó una parte. El problema es la mentira. Que él dijo, en esto vendí la heredad. Pero los apóstoles, Dios les revela todas las cosas, les hace ver las cosas. Y no nada más a los apóstoles, a sus siervos, a todos aquellos siervos que verdaderamente viven en obediencia a la palabra. Dios les revela todas las cosas. Por eso aquí a Pedro se le reveló y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y le dice, reteniéndola no se te quedaba no quedaba en ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, le dijo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Si tú la vendiste, te podías quedar con todo. Podías traer una parte, podías hacer... Pero, ¿por qué mentiste? ¿Por qué vienes y lo das y dices que en esto la vendiste? Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dice que Ananías, cuando oyó esas palabras, cayó muerto y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, toda la gente que oyó todo esto, vino un gran temor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que por esa mentira de este Ananías y su mujer, por esa mentira le trajo la muerte. Le trajo la muerte. Por esa sola mentira. Hay veces que la persona quiere minimizar cualquier pecado, cualquier cosa, una mentirita piadosa y cosas así. Pero no. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse su palabra. O sea, lo más mínimo es
que se tiene que cumplir. Entonces dice que cayó y expiró, y ese gran temor que vino sobre todos los que lo oyeron. Dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. O sea, ni tan siquiera lo velaron, ni tan siquiera lo tuvieron allá tiempo. Cayó muerto. Dice que los jóvenes se levantaron, los que estaban ahí, que se dieron cuenta de todo, y con gran temor, lo levantaron, lo envolvieron en una sábana, qué sé yo, y lo sepultaron. Luego lo sepultaron, ni a su mujer le avisaron. ¡Qué tremendo! Fíjense, o sea, cómo es algo tan indignante, ¿no? Que querer mentirle a Dios, querer pararse el cuello ante todos, que lo vieran como un buen hombre y todo eso. Y eso busca la mayoría de la gente. Yo mismo vivía ese estilo de vida cuando yo era religioso. Porque el diablo así trabaja. El diablo, si no te puede destruir, si no te puede destruir de una forma, te destruye de otra. Si no te puede destruir, te esponja como un globo, te sopla, te hace crecer, que te creas muy grande, que te creas lo mejor, y te sigue esponjando hasta que te truena como un globo. Entonces, y era lo que estaba pasando aquí con Ananías y Zafira. Querían esponjarse, querían que los viera toda la gente como muy buenos y todo. Vendieron toda su heredad y lo trajeron. Entonces, no, hermanos, no, amigo que estás escuchando, Dios es celoso. A Dios les gustan las cosas bien. Dice el verso 7, pasado un poco, un lapso como de 3 horas, o sea, después de que sepultaron al marido, Ananías, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, pasaron como 3 horas y como no llegaba Ananías allá con su mujer Zafira, dice que fue a buscarlo y entró. En verso 8, entonces Pedro le dijo, o sea, le preguntó a Zafira, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? O sea, Pedro le preguntó a ella, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahí fue el fin de Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque quisieron engañar por la mentira. Dios no lo estaba obligando a que llevaran eso. Los apóstoles no estaban pidiéndole a todos los que tuvieran posesiones, propiedades, que las vendieran y llevaran el dinero. Ellos no estaban pidiendo eso. Eso es el Espíritu Santo el que pone en el corazón de la persona hacerlo. Pero cuando no está el Espíritu Santo, cuando la persona lo hace solamente para ser visto por los demás, es lo que Dios detesta. Por eso hay un pasaje donde Jesús dijo, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. O sea, para que no te vanaglories. Entonces, que no lo des que cuando hagas algo no hagas sonar trompeta para que te miren. Entonces, Ananías y Zafira, eso fue lo que hicieron. Y aquí dice, pero fíjense cómo le dijo, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? ¿Por qué conveniste? O sea, ¿quién fue el de la idea? Ananías. Y a Zafira le dijo, mira, Zafira, ¿sabes qué? Vamos a llevar una parte y decimos que en esto la vendimos. O sea, Ananías fue el intelectual y la otra fue
la que estuvo de acuerdo, cómplice. Y por eso le dice aquí Pedro, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué conveniste? Y eso va para que nosotros aprendamos de eso. Que si algo está mal y te invitan a ser parte, a que no digas, o te den una parte para que te quedes callado, o sea en tu trabajo, en una empresa, o sea en un trabajo que estés haciendo, que engañes a tu patrón si eres un constructor, un albañil, un maestro, un ingeniero, y engañas, consigues el material mucho más barato y se lo estás cobrando más caro a tu patrón, o engañas en los precios. Hice tantos metros y cuando cobras por metro, ¿no? Y sales que no hiciste eso. Entonces, Dios es celoso. Dios quiere que seamos honestos, sinceros, justos. Cuando hay injusticia, dice la palabra de Dios que el que practica la justicia es justo, pero el que hace lo malo es del diablo. Entonces, aquí Ananías y Zafira estaban haciendo lo malo, empezando con Ananías, pero Zafira estuvo de acuerdo. Zafira estuvo de acuerdo con él en que hiciera así. ¿Por qué? Porque les iban a sacar provecho. Y no es así, hermanos. Uno tiene que ser sincero, y si vieran, como dije anteriormente, si hubieran llegado y hubieran dicho, mire, hermano Pedro, hermano Juan, vendimos una heredad y aquí traemos esto para ayudar a los necesitados. Si eso hubieran hecho, no hubiera pasado nada. Los apóstoles lo agarran y le hubieran dicho, pues gracias, que Dios te bendiga, Ananías, Zafira, gracias por apoyar a los hermanos necesitados. Entonces, así es como debe de ser. Pero desgraciadamente en estos tiempos no se practica eso, y muchas de las culpas la tiene la misma gente, porque viven solamente para estafar a la gente, por mentiras que necesitan. Yo recuerdo una vez allá en Galeana, estábamos en una iglesia, yo con el pastor que nos apoyó con el registro de esa iglesia para empezar nosotros una. Yo apenas había llegado de California, y recuerdo que llegó un hombre un domingo a pedir ayuda, y le dijo al pastor, y al pastor del púlpito dijo, hermanos, hay aquí una persona que tiene mucha necesidad, viene de Guerrero, trae su familia, no tiene trabajo, le iban a dar trabajo, pero a la mera no le dieron, y pues no tienen ni casa donde dormir, no tienen dónde estar, y piden ayuda. Yo les pido que por favor hagamos una colecta, apoyemos a estas personas, porque no eran cristianos, eran personas que según, y era nada más un hombre, pues que su familia estaba a donde habían llegado. Entonces yo había sembrado sorgo en Ahuehuetzingo y en otro pueblo que se nombra de Sosocotla, colindando con el poblado de San José Vistahermosa. Y yo necesitaba pues personas para que trabajaran, y yo tenía un lugar donde él podía quedarse. Entonces le dije, yo levanté la mano y ya me dice el pastor, sí, hermano Delgado. Le dije, hermano, quiero decirle que yo le voy a proveer trabajo a esta persona. Tengo bastante trabajo y le voy a proveer donde viva. Le dije, tengo un lugar donde se puede quedar para que esté ahí. Entonces ya le dijo el hermano, nadie le dio nada, porque yo le dije que yo le iba a dar trabajo y le iba a dar casa. Y entonces ya me arrimé a él y ya le dije, dice, entonces ahorita vengo, como en unos 20 minutos, media hora, voy a ver a mi familia. Y ahí me quedé como 2 horas esperando y jamás llegó ese hombre. Y pasó tiempo, pasaron meses, yo creo 1 año o más,
Y volvió a llegar el mismo hombre. Volvió a llegar y claro, yo ya estaba en la iglesia que habíamos empezado en Puente de Ixtla. Y en esa ocasión yo fui para allá porque los cultos los teníamos en las noches, en las tardes, tarde-noches. Y fuimos en la mañana. Y llega este hombre a pedir. Y lo mismo. Entonces ya le dije yo al pastor, le dije, hermano, le dije, ese hombre es un mentiroso, le dije, córralo, le dije. Ese hombre es el mismo hombre que vino a pedir ayuda y que yo le dije que le iba a dar trabajo y dónde vivir. Y entonces ya cuando vio que yo iba donde estaba él, que agarra y que se sale. ¿Por qué? Porque así como ese, hay muchos que andan estafando en las iglesias. Entonces, la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien porque al tiempo cosecharemos. Pero tienes que fijarte a dónde estás haciendo el bien. Ahí no estás haciendo el bien, ahí estás siendo partícipe de un engaño, de una mentira, te están engañando. Esas personas se dedican solamente a estafar, o muchas veces drogadictos que andan pidiendo que necesitan, pero lo necesitan para la droga, para el alcohol. Y cuando tú les das dinero, les ayudas según tú para tus buenas obras, ¿sabes qué? Estás siendo cómplice de la muerte de esas personas. ¿Por qué? Porque les estás dando para su propia destrucción y tú eres culpable también de eso. Por eso tienes que saber dónde estás sembrando. Cuando tú das algo, dice la escritura que el que al pobre da, a Jehová presta. Pero al pobre, no dijo al drogadicto, no dijo al borracho, no dijo al mentiroso. No, al pobre de verdad. Si aquel hombre de verdad necesitaba trabajo y dónde estar, ya tenía, yo le daba trabajo y le daba dónde vivir, porque yo sembré mucho sorgo en 2 lugares. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Y lo que seguimos leyendo aquí, vemos cómo Ananías y Zafira, por mentir, pues les llegó la muerte. Ananías por mentir y Zafira por convenir igual con el marido, o sea, mentir también, aceptar la mentira del marido que él dijo a los apóstoles. Dice que al instante cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes que habían ido a sepultar al marido, llegaron y pues vieron que ya estaba la mujer ahí muerta y también se la llevaron y la sepultaron. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, tuvieron temor. ¿Para qué? Para no volver a hacer lo que estas personas hicieron. Seguimos leyendo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, los demás gente no cristiana, de los mundanos, dice que no se juntaban, tenían temor, dice. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué? Por los milagros, las grandes señales, todo lo bueno que hacían. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. O sea que por esos grandes milagros que se hacían, por esa palabra viva que se predicaba, dice que había gran número de hombres y mujeres que se convertían a Cristo. Dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos cómo mucha gente iba a recibir sanidad en aquel tiempo, no en este tiempo como muchos que hacen campañas. Venga, ¿dónde sanidad? Ahorita el Señor no nos mandó a sanar, nos mandó a predicar su palabra. En aquel tiempo fue la señal para que la gente creyera que verdaderamente había poder de Dios en los siervos para empezar la iglesia. Y ahora sigue habiendo ese poder. ¿Por qué? Porque simplemente, mira, cuando naces de nuevo, eres una nueva criatura. Ya no haces lo mismo. Ya no vives en el mundo que vivías antes. Y eso no lo haces tú. Es el poder de Dios que te transforma. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todas las cosas las viene a hacer nuevas el Señor por medio del Espíritu Santo cuando naces del Espíritu. Y por esa razón había grandes milagros, pero no ahora con esas campañas, como les digo, que muchos estafadores andan haciendo esas campañas. Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. O sea, la secta de los saduceos, cuando vieron todo eso, eran judíos también, se llenaron de celos, de ver grandes prodigios, de ver cómo el pueblo iba tras ellos, cómo clamaban para escuchar la palabra de los labios, la palabra de Dios de los labios de esos apóstoles. Dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí vemos cómo dice que estaban presos, los metieron a la cárcel, pero dice que el ángel del Señor fue y los sacó, les abrió en la noche las puertas y los mandó que fueran al templo, ¿verdad? Dice: y vayan, pónganse en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea que ellos pensaban que todavía estaban en la cárcel, no se habían dado cuenta que ya el ángel del Señor los había sacado. Y dice que se reunieron todo el concilio y todos para juzgarlos. Y dice que enviaron a la cárcel para que fuesen traídos ante ellos. Verso 27. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, les entró temor. Dudaban, ya no sabían pues qué estaba pasando. ¿Cómo es que estos hombres, estando en la cárcel, habían salido y la cárcel cerrada y los guardias cuidando la entrada?
Pero viniendo uno, dice que fue una persona, un hombre, les dijo, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Siempre hay gente chismosa que nomás andan viendo lo que miran, que descubren para ir a chismearlo. No a mentir, porque no era mentira. Un chisme es decir algo que no te toca decir, no necesitas decirlo. Eso es chisme. Mentira es decir algo que no es verdad. Y en este caso este hombre estaba yendo a decirles que los hombres que estaban en la cárcel estaban en el templo ya enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles. Oigan, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia. O sea, fueron y llegaron donde estaban y se los levantaron, se los llevaron, pero sin violencia. ¿Por qué? Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Porque, o sea, que el pueblo estaba viendo la injusticia que habían hecho anteriormente cuando los metieron a la cárcel. Y ahí, al mirar todo lo que estaban haciendo, los milagros, no iban a estar muy contentos ver cómo los azotaban, cómo los golpeaban, sino que la gente, el pueblo, se iba a echar encima. Algo parecido como lo que está pasando en México ahorita. Como este grande presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo llegó al poder y cómo desenmascaró a todos los asquerosos muertos de hambre presidentes rateros, cómo saquearon a México. Cómo este presidente en el año 2018, cuando llegó, que encontró las arcas vacías y lleno de deudas, cómo, y luego enseguida la pandemia del COVID-19, cómo este hombre le mostró al pueblo y les hizo ver en su cara a los anteriores gobiernos que México sí tenía y tiene muchas riquezas. Este hombre apenas va a terminar su sexenio, ahora para el mes que viene, y mire cuántas cosas grandes ha hecho, cuántas cosas grandes, ha ayudado a mucha gente, al pueblo. Y ahora los que antes se creían los únicos sabios, los PRI, PAN y PRD, que eran los que controlaban todo, ahora ya se descubrieron. O sea, Andrés Manuel López Obrador los descubrió lo que son. Si él lo agarró sin dinero y hizo tantas cosas, aquellos, cuando había grande producción de petróleo, cuántas riquezas, oro, México es riquísimo. Y ahora Obrador mostró, y por eso el pueblo ya no lo engañan. Obrador le puso el tigre. ¿Por qué? Porque ya no va a dejar que esos perros gobiernos anteriores sigan saqueando a México. Ahora sí hay democracia. Y ahora viene la presidenta y esta va a ir con esos perros narcos, esos sicarios. Esa es la segunda etapa de la cuarta transformación. Y de ahí para adelante no regresan esos asquerosos PRI, PAN y PRD, todos esos muertos de hambre que todavía no se sacian. Entonces algo así parecido está aquí, ¿verdad? Que ya el pueblo no iba a permitir que golpearan a estos hombres. ¿Por qué? Porque estaban mostrando verdaderamente que eran siervos de Dios. Así como Andrés Manuel López Obrador mostró que verdaderamente es un hombre sincero, un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre que ama al pueblo, que ama su profesión. De esos hombres muy pocos. Y ahora viene esta mujer y yo creo que va a ser lo mismo porque trae la misma enseñanza. Se percibe. Y después me gustaría aquel otro hombre, a Noroña, Gerardo Noroña, ese también yo lo miro como para presidente para el 2030. Bueno, seguimos leyendo. Cuando los trajeron, cuando llevaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los presentaron en el concilio. O sea, los presentaron ante toda la gente, los
sumos sacerdotes y todos los líderes, los que se creían los únicos, los mejor. Y el sumo sacerdote les preguntó, oigan, dice que los llevaron ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? O sea, porque ya les habían dicho anteriormente que no querían que enseñara nada en ese nombre. Y ahora han llenado a Jerusalén de sus doctrinas y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, o sea, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí Pedro y Juan, valientes, en su cara les dijeron a ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que Dios quiere, que le obedezcamos, porque primero es Dios sobre todas las cosas. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Aquí les estaba hablando los judíos a Pedro y Juan, a los apóstoles, a los sumos sacerdotes, al concilio, que eran judíos, porque la salvación era para ellos, no era para nosotros los gentiles. Y aquí dice que a este, o sea, Jesús, Dios ha levantado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, como ellos no lo aceptaron, Dios nos dio la oportunidad a los gentiles para que al escuchar la palabra de Dios, no religión, podamos nosotros recibir la palabra, la cual nos lleva al arrepentimiento y a la vez adquirimos el perdón de nuestros pecados. Ese es el proceso. Y aquí Pedro y Juan les estaban diciendo a ellos que Dios levantó a Jesús y que lo puso por Salvador para el pueblo de Israel, para que se arrepintieran y recibieran el perdón de sus pecados. Y les dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Pues claro, ellos anduvieron con Jesús, ellos vieron todas las grandes maravillas que Jesús había hecho. Por esa razón es que ellos tenían esa convicción, esa valentía, estaban seguros, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un cristiano cuando muere no tiene temor, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe a dónde va. Y aquí, como ellos no quisieron eso, nos dio la oportunidad a nosotros. Y por eso los apóstoles dijeron, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo, dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga, ¿a quién les dio el Espíritu Santo? A los que le obedecen, a los que escuchan la palabra y la obedecen. A ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Les daba coraje de que en su cara les estaba diciendo que ellos eran los culpables, que ellos mataron a Jesús y que el perdón de pecados era por medio de él solamente y la salvación. Ellos creían en el Mesías y hasta la fecha ahorita lo están esperando. Para ellos el que Jesús que vino en aquel tiempo no era. Por eso pidieron que lo crucificaran, le pidieron a Pilato, crucifícale. Entonces dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren la maldición que ellos mismos se profetizaron.
la cual hasta la fecha, miren cómo está Israel ahorita, desde aquellos tiempos, cuando Hitler, cómo hubo tanta matazón de judíos, Dios los abandonó por haber desechado a su hijo. Y así va a pasar con el mundo. A ti, si me estás oyendo y aún no te has convertido a Cristo, eres mundo. Y así va a pasar también por desechar la palabra, por no aceptar a Cristo en tu corazón, por no pedirle perdón y invitarlo a entrar a tu corazón. También te vas a perder. También vas a ser abandonado. Y no vas a culpar a nadie, sino a ti mismo, por tu necedad. Porque la palabra te está llegando. ¿Cuántas veces no te ha llegado la palabra? Dice que cuando que el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu Santo él también es testigo, el cual ha dado a todos los que le obedecen. Verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, o sea, un judío, era de la religión de los fariseos. Por eso les digo que la religión es una basura. Tú debes de seguir la palabra de Dios. Si en el lugar donde te encuentras no está la palabra tal y como está en todo su contexto, salte de ese lugar. Los fariseos y los saduceos eran las grandes religiones que se formaron del pueblo judío. Ahora, los saduceos sabían la palabra, tenían mucho conocimiento. Jesús mismo lo dijo, que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, los fariseos sí conocían la palabra, pero no la obedecían. Y así hay muchas religiones que hacen lo mismo. Entonces, dice que este hombre fariseo llamado Gamaliel era doctor de la ley. Oigan, no era cualquier pelagatos, no era cualquier religioso solamente, no. Dice que era un doctor de la ley. Y era, de hecho, este Gamaliel, en otro pasaje nos enseña Pablo que él fue instruido a los pies de Gamaliel, porque era un doctor en la ley. Entonces dice, era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo lo respetaban, era muy respetado, venerado, dice. Mandó que sacaran por un momento a los apóstoles. O sea, mandó que los sacaran. Y luego dijo, varones israelitas, ya que los sacaron, les habló a todos ellos ahí. Miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. O sea, les advirtió. Varones israelitas, miren por ustedes respecto a estos hombres lo que van a hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, aquí Gamaliel les estaba dando un consejo y les mostró que antes de que Pedro y Juan y Jesús, dice que se había levantado un hombre llamado Teudas, diciendo que era alguien, y que hubo como 400 hombres que lo seguían, dice.
y murió el Teudas y luego los demás grupos se desvanecieron y quedaron en nada. Después se levantó el Galileo, dice Judas, o sea, no el que se ahorcó, otro Judas, Galileo también, en los días del censo. Y dice, y llevó tras sí a mucho pueblo, o sea, mucho pueblo le seguía también. Pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, también se redujo a nada. Y luego les dice, y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, déjenlos. Si esto que andan haciendo ellos, lo que dicen, es de hombres solamente, se va a desvanecer, así como lo de Teudas y como lo de Judas. Déjenlos. Y luego dice el verso 39. Mas, si esta obra es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Miren qué hombre tan sabio, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Déjenlos. Porque si no es de Dios, se va a desvanecer, igual que los otros. Dice, no sea que se hallen ustedes luchando contra Dios. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, obedecieron al hombre, a Gamaliel, el doctor de la ley. Dice que los trajeron, pero ¿qué hicieron? Los azotaron, y después de azotarlos, les mandaron que no siguieran hablando más y los dejaron ir. Que no hablaran más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Aquí nos damos cuenta que Pedro y Juan de verdad eran unos hombres que se habían convertido a Cristo porque estaban dispuestos a sufrir. Dice que cuando salieron ya les habían golpeado y les dijeron que ya no hablaran en el nombre de Jesús, pero dice que ellos salieron de la presencia del concilio con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué tremendo! Dice que todos los días no cesaban de predicar en el templo y en las casas. Eso para mí es hasta una vergüenza para mí cuando yo estoy escuchando y veo cómo dice que todos los días yo le he fallado al Señor, le he fallado, he dejado de predicar como a principio, como antes lo hacía con gran pasión, y no porque he dejado de amar al Señor, no, sino que siempre llegan tiempos difíciles y el diablo te ata, te pone tropiezos y cosas así, pero qué bonito es cuando llegas a escuchar más la palabra y la palabra es la que te da la fortaleza, te anima, te convence y sigues adelante luchando. Dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar, o sea, en el templo enseñaban y predicaban a Jesucristo. Bueno, hermanos, qué precioso estudio fue el estudio número 3. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida
y que te toque tu corazón y le des al Señor Jesús la oportunidad de mostrarte todas las grandes cosas que Él quiere hacer en tu vida. Yo te invito a que sigas escuchando los mensajes. Voy a seguir subiendo más estudios. Si no lo quieres ver o los quieren ver, que lo vean. Mejor que se vayan al infierno por necios, por no querer escucharlos, y no que tengan que decir que porque no tenían, poner excusas. Entonces Dios ha puesto en mi corazón el continuar con estos estudios, y vienen cosas bien bonitas, estudios muy preciosos, y vamos a ver también para que se sigan subiendo predicaciones, mensajes que Dios da directamente a su siervo, a su siervo, para exponer para todos aquellos que quieran escucharlo. Bueno, hermanos, este fue el estudio. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, que sea de grande bendición. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277, y puedes llamarme en cualquier momento y responderé a todas tus preguntas, tus dudas que tengas. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.